Muy buenas amigos, es un gusto poder traerles un nuevo video de 1 hora de miedo, con relatos de diferentes autores. Antes de comenzar les mando saludos cordiales a Levia Kerman, Osvaldo Ríos, Bruja Maruja, Ingrid Rivera Coyote, Fabricio Antonio, Carolina Arredondo, El Crack Loco, Sarita Zapata Larines, Sembar, Santiago Sánchez Mendoza, Makosu, y a Francisco Oyarzo. Espero traerles lo más pronto posible, una nueva historia de creación propia, y más capítulos de 1 hora de miedo con varios relatos que espero los entretenga al escucharlos. Muy bien amigos, sin nada más que agregar, solo disfruten de estas historias. El juego del ascensor. Pon mucha atención, pues si sigues correctamente los pasos de este juego, podrías viajar a un mundo alterno por medio del ascensor. Los que dicen haber jugado y tenido éxito, dicen que la puerta del elevador se abrió a pasillos interminables, con extrañas luces que brillaban en la distancia, o bien, que aparecieron en una versión paralela del mismo edificio, aunque todo estaba oscuro y había macabros sonidos que parecían acercarse desde la distancia. Incluso hubo alguien que dijo que su teléfono y su cámara de vídeo no funcionaban en dicho lugar. Y todos, sin excepción, aconsejaron no explorar esas realidades alternas. Si te atreves a jugar, más vale que anotes estas instrucciones. Lo primero que necesitas es encontrarte en un edificio con 10 pisos o más. Entra en el elevador desde el piso 1, y presiona el botón del piso 4. Cuando el ascensor llegue a este último, regresa presionando el botón del piso 2. Una vez que estés en el segundo piso, presiona el botón del piso 6, y al llegar allí, baja de vuelta al piso 2. Cuando regreses a este, oprime el botón del piso 10. Y cuando estés en el piso 10, baja hasta el piso 5. Ten cuidado, porque existe la posibilidad de que en ese instante, una mujer alta y de apariencia extraña entre contigo. Acuérdate de ignorarla en todo momento. Oprime el botón del primer piso y espera. Si en lugar de bajar al piso 1, el ascensor sube hasta el 10, prepárate, porque significa que el juego ha funcionado. Una vez que las puertas se abran en el 10º piso, te encontrarás en una dimensión alterna dentro del mismo edificio. Si la mujer extraña subió contigo, va a preguntarte hacia dónde te diriges. No le respondas, por lo que más quieras. Ni siquiera la mires ni le hagas caso. Hay dimensiones que son muy oscuras pero inofensivas. Otras pueden ser prácticamente iguales a la tuya, pero con sutiles diferencias. Algunas dimensiones son tan siniestras y peligrosas, que los jugadores anteriores aseguran que nada más mirarlas se siente como el miedo te pone en alerta, ante el peligro latente. En este punto, deberías volver a tu dimensión de inmediato. Pero si te atreves a explorar, es tu decisión. Si quieres regresar debes seguir el mismo procedimiento que ya te expliqué, solo que en lugar de llevarte al 10º piso al final, el elevador te dejará en el primer piso de nuevo. En caso de que no funcione, tienes que presionar el botón del primer piso, una y otra vez, hasta que el ascensor se ponga en marcha para bajar. La mujer seguirá a tu lado, mirándote penetrantemente, pero no pierdas los nervios. En cuanto el elevador regrese al primer piso, debes salir rápidamente sin mirar atrás. No te olvides de que ella sigue vigilándote y es muy peligrosa. Sigue caminando sin voltear hasta que escuches cómo las puertas del elevador se cierran. Este es el macabro juego del ascensor que puede llevarte a otros mundos, pero también mostrarte a los seres que acechan cuando no los podemos ver. ¿Te atreves a jugarlo? Las ratas del cementerio. El viejo masón, quien custodiaba uno de los cementerios de mayor antigüedad en Salem, sostenía una lucha constante con las ratas. Generaciones antes, había llegado al cementerio una colonia de ratas desde los muelles. Y cuando Masón ocupó su cargo, luego de que el guardián anterior desapareciese inexplicablemente, tomó la decisión de exterminarlas. Al inicio esparcía veneno y trampas alrededor de sus madrigueras. Después, trató de aniquilarlas a tiros, mas todo fue en vano. Las ratas continuaban en el lugar. Sus hambrientas hordas se extendían, invadiendo el cementerio.
Eran enormes, incluso para ser de la especie Mus decumanus, de la cual se sabe, llega a medir hasta 35 centímetros sin incluir la cola, gris y pelada. Mason se había topado con varias del tamaño de un gato y, cada vez que los sepultureros encontraban otra madriguera, asombrados confirmaban que entre aquellas cavernas putrefactas cabía a la perfección el cuerpo de un ser humano. Aparentemente, los barcos que solían atracar en los decadentes muelles de Salem durante el pasado, debían haber transportado cargamentos demasiado insólitos. En ocasiones, Mason se quedaba impactado por las descomunales proporciones que tenían estos nidos. Lo hacían acordarse de cuentos fantásticos que había escuchado al llegar al viejo y encantado pueblo de Salem. Eran cuentos que advertían de una vida embrionaria que sobrevivía a la muerte, ocultándose en rincones ignorados bajo tierra. Atrás habían quedado los tiempos en los que Cotton Mather aniquilaba a los cultos oscuros y las ceremonias orgiásticas que se ofrecían a Hécate y a la espeluznante Magna Mater. No obstante, aún prevalecían de pie las casonas macabras con sus áticos retorcidos, de fachadas caídas y carcomidas, en cuyos sótanos, de acuerdo con los rumores, todavía habitaban secretos abominables y ritos en contra de la ley y la lógica. Mientras agitaban sus cabellos blancos, los ancianos juraban que, en los panteones ancestrales de Salem, vivían bajo el suelo cosas que eran mucho peores que las ratas y los gusanos. Los roedores provocaban en Mason tanta repulsión como respeto. Estaba consciente del peligro que encerraban sus dientes afilados y relucientes. Mas no entendía el pavor que las casas abandonadas e invadidas por las ratas despertaban en los viejos. Había oído rumores acerca de criaturas horribles que habitaban en las profundidades y que, gracias al poder que poseían sobre las ratas, habían formado grandes ejércitos. De acuerdo con lo que decían los ancianos, las ratas llevaban un mensaje entre nuestro mundo y esas cuevas de las profundidades. Todavía se hablaba sobre cadáveres robados de sus tumbas para preparar banquetes bajo tierra. El cuento del flautista de Hamelin era en realidad una leyenda que de modo metafórico, encubría algo horrible y pagano. Según ellos, los infiernos más oscuros habían expulsado seres repugnantes de sus entrañas, que jamás habían nacido. Mason ignoraba todas estas habladurías. Siempre se apartaba de los vecinos y, en realidad, se esforzaba porque nadie descubriera el problema de las ratas. Pues de haberse conocido sin duda habría llevado a cabo investigaciones, y abierto muchos sepulcros. Entonces encontrarían los féretros agujereados y los huecos por los que culpaban a las ratas. Pero además encontrarían algunos cadáveres con partes faltantes, poniendo a Mason en una situación delicada. Los dientes postizos solían fabricarse con oro y no se extraían al morir. La ropa, obviamente, es distinta, ya que la funeraria solía brindar un simple traje de paño, por lo cual puede reconocerse a pesar del tiempo. El oro no. Mason también hacía negocios con ciertos estudiantes de medicina y médicos sin moral, que requerían cuerpos sin importar de dónde vinieran. Hasta entonces se las había ingeniado para evitar que investigaran. Negaba rotundamente la presencia de las ratas, incluso cuando ellas le habían quitado su botín. No le interesaba lo que ocurriera con los cadáveres tras robarles, pero las ratas los arrastraban completos por una abertura que ellas mismas abrían en el ataúd. El tamaño de dichos orificios era impactante. Lo más curioso era cómo los roedores perforaban las cajas por alguno de los extremos, nunca en los costados. Como si actuaran bajo las órdenes de algo más inteligente. En aquel instante se hallaba delante de una tumba abierta. Apenas había retirado los últimos restos de tierra, añadiéndolos al montículo al lado de sus pies. Una llovizna helada y constante no había parado de caer hacía semanas, transformando el cementerio en un lodazal, en el que las lápidas nadaban como piedras irregulares. Las ratas habían regresado a sus nidos, no había quedado una sola. Pero, la cara huesuda de Mason mostraba preocupación. Acababa de levantar la tapa de un féretro de roble. Lo habían sepultado días atrás, sin que él se animara a desenterrarlo antes. Sus parientes aún acudían a llorarlo, sin importar que lloviera. Pero siendo tan tarde y de noche, era improbable que llegaran, sin importar que tan grande fuera su dolor. Con este pensamiento, Mason se tranquilizó, incorporándose y abandonando su pala. Desde el monte que albergaba el cementerio, las luces de Salem tintineaban entre la lluvia.
Tomó la linterna y se agachó para comprobar los cierres del ataúd. Entonces se quedó paralizado. Había escuchado un murmullo frenético bajo sus pies, como si algo se revolviera bajo la tierra. Por un instante experimentó un miedo supersticioso, que no tardó en volverse cólera al entender lo que aquellos sonidos significaban. Las ratas le habían ganado de nuevo. Furioso, rompió los candados del féretro, metió la pala y haciendo palanca, logró levantar la tapa. Encendió su luz y la dirigió al interior. Estaba vacío. Mason notó como algo se movía con sigilo en la cabecera y la alumbró. Aquel rincón de la caja había sido agujereado y el hoyo se abría ante lo que parecía ser un pasadizo, por él vio desaparecer un pie rígido, envuelto en su respectivo zapato. Las ratas le habían ganado únicamente por unos minutos. Se inclinó y tiró del zapato con fuerza. Al caer dentro del ataúd, la linterna se apagó con violencia. Sintió como el zapato se le escurría de las manos de golpe, bajo el eco de unos chillidos frenéticos y agudos. Mason tomó la linterna y la dirigió hacia el orificio. Era muy grande. Debía ser así pues de otro modo, no habrían podido robar al muerto. Trató de imaginar el tamaño que tendrían esas ratas, si eran capaces de llevarse un cuerpo humano. Le alivió saber que tenía su revólver cargado, a la mano. Si hubiera sido el cuerpo de una persona cualquiera, Mason se lo habría dejado a esas alimañas antes de entrar por ese claustrofóbico túnel. No obstante, al pensar en el costoso alfiler de corbata, con una perla auténtica, y en los gemelos de sus muñecas, no lo pensó. Se colocó la linterna en el cinturón y avanzó por la madriguera. Era muy angosta. Delante de él veía como las suelas de los zapatos se alejaban en dirección al fondo de la galería. Intentó seguirlas lo más rápido que le fue posible, pero en instantes se sentía incapaz de seguir, oprimido por las paredes subterráneas. El hedor del cuerpo había impregnado el aire, impidiéndole respirar. Fue ahí cuando se dijo que, si no lograba alcanzarlo, volvería. El terror sacudía su imaginación, pero la codicia lo impulsaba a seguir adelante. Así que siguió, pasando de largo por otros túneles. Los muros del pasadizo estaban pegajosos y húmedos. En un par de ocasiones escuchó como la tierra se desprendía tras él, haciéndole mirar sobre el hombre. No pudo ver nada hasta que alzó la linterna. El lodo había obstruido el pasaje casi por completo. La peligrosa situación hizo latir su corazón con fuerza, revelándole una verdad espantosa. No quería pensar en un hundimiento. Optó por dejar de lado su objetivo, aun cuando casi alcanzaba el cuerpo y a los temibles seres que lo transportaban. Sin embargo, había otro detalle, uno en el que no había pensado. La madriguera era demasiado angosta como para que pudiera darse vuelta. Sintió pánico y entonces se acordó del túnel lateral por el que acababa de pasar, retrocediendo con dificultad hasta ahí. Metió las piernas y consiguió darse vuelta. Se arrastró con desesperación a la salida, ignorando el dolor de sus rodillas. Entonces sintió una punzada en su pierna. Unos dientes afilados traspasaban su carne. Pataleó con frenesí para escapar de sus atacantes y escuchó un chillido intenso, seguido por el murmullo apresurado de patas que emprendían la huida. Dirigió la linterna hacia atrás y se estremeció de terror. Varias ratas lo observaban con atención, sus ojos malévolos relucían ante la luz. Estaban deformes y eran del tamaño de gatos. Tras ellas, una silueta oscura se desvaneció en la penumbra, pero eso no le impidió sentir miedo ante sus descomunales proporciones. La luz detuvo a los roedores por un instante, antes de que volvieran a acercarse con cautela, con los dientes pintados de escarlata. Mason sacó su pistola con dificultad y apuntó. No se encontraba en una buena posición. Tuvo cuidado de apuntar hacia las zonas húmedas del túnel para no lastimarse. El impacto lo ensordeció unos momentos. Luego, en cuanto el humo se disipó, verificó que las ratas no estaban. Guardó el arma y volvió a trepar con rapidez por el pasadizo. Mas no tardó en volver a escuchar cómo las alimañas corrían, abalanzándose sobre él. Invadieron sus piernas, mordiendo y chillando con locura. Mason gritó al tiempo que cogía la pistola. No se disparó de milagro. Sin embargo, las ratas no retrocedieron tanto esta vez. Él aprovechó para arrastrarse tan rápido como podía, preparado para abrir fuego ante el siguiente ataque.
Escuchó el movimiento de sus patas e iluminó nuevamente con la linterna. Una gran rata grisácea se detuvo para mirarlo, moviendo sus bigotes y balanceando su repugnante cola, de lado a lado. Le disparó y se retiró corriendo. Siguió reptando. Se había parado a descansar un segundo, al lado de la entrada de otro túnel, cuando se percató de un bulto extraño bajo la tierra húmeda, a pocos pasos de él. Pensó que era un montículo que se había desprendido del techo, hasta que vio que se trataba de otro cuerpo humano. Una momia seca y arriada, que se movía hacia él. Bajo la luz de la linterna, contempló su cara horrible a pocos centímetros de la suya. Era un rostro descarnado, el semblante de un cadáver que había estado enterrado largos años, reanimado por aquellas criaturas infernales. Sus ojos estaban hinchados y vidriosos, expresando su ceguera. Al encontrarse con Mason, el cuerpo emitió un gemido lastimero a través de sus labios podridos, que formaron una mueca hambrienta. A Mason se le heló la sangre. Cuando aquel cuerpo estaba por alcanzarlo, se introdujo a toda prisa por el túnel lateral. Escuchó que arañaban la tierra bajo sus pies y el gruñido perplejo de la rata que lo seguía. Mason miró hacia atrás, gritó e intentó escapar aterrorizado a través de la madriguera. Se arrastraba torpemente, mientras las piedras le abrían heridas en rodillas y manos. El lodo le cubría los ojos, mas no se atrevió a parar un solo segundo. Siguió corriendo a gatas, gimiendo, rezando y dejando escapar maldiciones. Las ratas chillaron victoriosas y se le fueron encima con miradas voraces. Mason por poco y se rindió ante sus dientes, pero una vez más consiguió liberarse de ellas. Lleno de pánico, se sacudió, gritó y disparó hasta quedarse sin municiones. Había ahuyentado a las ratas. Entonces vio que se encontraba debajo de una gran piedra, que enclavada sobre el túnel, presionaba dolorosamente su espalda. Vio que se movía y tuvo una idea. Si lograba hacer caer, bloquearía el túnel. La tierra estaba mojada. Se incorporó y empezó a remover el barro que sostenía la roca. Las ratas se acercaban, podía ver cómo brillaban sus ojos ante el destello de la linterna. Continuó cavando, desesperado. La piedra estaba cediendo. Le dio un tiro y la arrancó de sus cimientos. Las ratas estaban cerca y era el enorme roedor con el que se había topado antes. Gris, asqueroso, avanzaba exhibiendo sus dientes deformes. Mason volvió a tirar de la roca y sintió cómo resbalaba. Entonces volvió a arrastrarse por el túnel, mientras la piedra se derrumbaba a sus espaldas, provocando un inesperado chillido de agonía. Algunos terrones húmedos le cubrieron las piernas. Más adelante, otro desprendimiento capturó sus pies, del cual logró salir con esfuerzo. El túnel completo se estaba desplomando. Jadeando con pavos, reptaba mientras la tierra caía. El pasadizo se fue haciendo más estrecho hasta llegar a un punto en el que no podía mover las manos ni las piernas para continuar. Mason se retorció igual que un gusano, hasta notar un trozo de raso debajo de sus dedos y toparse con algo que le impidió avanzar. Movió sus piernas y verificó que no se habían quedado atrapadas en la tierra. Se encontraba boca abajo. Al intentar erguirse, vio que el techo del túnel estaba por tocar su espalda. El terror lo inundó. Al escapar de aquella criatura ciega y horrible, se había metido en un túnel adyacente y sin salida. Estaba en un ataúd. Un ataúd vacío, al que había accedido por el orificio que las ratas le habían hecho por el extremo. Trató de colocarse boca arriba sin éxito. La tapa del féretro le obligaba a permanecer inmóvil. Inspiró e intentó empujarla. Pero era inútil, y aun cuando consiguiera salir del ataúd, ¿cómo podría salir a través del 1,5 metros de tierra que lo cubría? Casi no podía respirar. Sentía un calor asfixiante y el hedor era insoportable. En un arrebato de pánico, arañó el forro hasta desgarrarlo. Intentó inútilmente cavar con sus pies en la tierra que lo mantenía prisionero. Si pudiera cambiar su postura, podría cavar con sus uñas una abertura hacia el aire. Una cruel agonía le penetró el corazón, sentía como el pulso se le escapaba por los globos oculares. Sentía su cabeza hinchada, como si le fuera a estallar. Y entonces escuchó los chillidos de triunfo de las ratas. Gritó, enloquecido, mas no consiguió apartarlas esta vez. Por breves segundos se retorció con histeria dentro de su angosto encierro y entonces, se tranquilizó, exhausto por la falta de oxígeno.
Cerró sus párpados, sacó la lengua ennegrecida, y se abandonó a la oscuridad de la muerte, mientras los chillidos dementes de las ratas resonaban en sus oídos. No te salvas de un muerto. Anochecía, eran las 6:30 de la tarde, mientras manejaba solo sobre una de las carreteras más desoladas de un lugar que no quiero especificar. Escuchaba música a todo volumen mientras disfrutaba del camino rodeado de un hermoso y poco denso bosque, el cual me provocaba una sensación de bienestar y paz que no puedo describir, ya que estaba alejado de la civilización, y por ende, en armonía con los paisajes de otoño en completa y tranquila soledad. Lo importante no es a dónde ni por qué viajaba, lo importante es lo que pasó durante el viaje, cosa que me marcó profundamente y que me perseguirá por el resto de mi vida. Todo marchaba bien, pasaban las horas y el sol se ocultaba cada vez más en las montañas a lo lejos, trayendo consigo una oscuridad que me relajaba conforme se intensificaba. Hay que aclarar que el pueblo más cercano estaba a casi 4 horas del punto donde me encontraba, por lo que la única cosa en la que debía preocuparme era de no quedarme sin gasolina, asunto que afortunadamente tenía cubierto. En eso de las 8 de la noche me percaté de que pasaba por un lugar con mucha neblina, así que disminuí la velocidad y centré toda mi atención en el volante, ya que odio conducir de noche y con neblina, pues no tengo muy buena vista que digamos. Por razones que consideré normales, comencé a tener una sensación de intranquilidad que poco a poco iba aumentando, no me sentía seguro y eso me causaba una preocupación que me hizo parar el carro en la orilla de la carretera y revisar Google Maps para ver cuánto me faltaba para llegar a mi destino y así ver si me convenía llegar o hospedarme en un hotel en el pueblo más cercano, pues temía que en todo el camino hubiera niebla o peor aún, que lloviera. Después de una profunda pero rápida reflexión sentado en mi coche en medio de la nada, decidí continuar y ver si la niebla continuaba hasta llegar al pueblo, de ser así me quedaría a dormir en un hotel y continuaría hasta el amanecer. A pesar de que mis nervios parecían disminuir, ya que me acostumbraba a la propia niebla, tenía la sensación de que el tiempo pasaba más lento, al mismo tiempo que mis ganas de orinar se intensificaban, y la vibración del carro no me ayudaba nada, hasta el punto de orillarme, parar el carro y bajarme a vaciar la vejiga sobre una piedra gigante que estaba al borde de la carretera. Lo malo es que al bajarme del carro, automáticamente me sentí todo lo contrario a seguro, así que me empeñé en realizar esta tarea lo más rápido posible, pues temía que fuera a haber animales salvajes cerca, aparte que mi campo de visión era corto. Mis temores comenzaron a volverse realidad, ya que mientras orinaba comencé a sentirme observado desde uno de los árboles que se hallaba a pocos metros de mí. Al principio hubiera relacionado la sensación de ser observado con mi paranoia, lo que quería decir que no era nada ni nadie, de no ser porque juraría haber escuchado una débil e intangible voz que vino de ese árbol y que inmediatamente me paralizó, al tiempo en que se me erizó la piel. Como pude corrí al auto, abrí la guantera y saqué una linterna. Ya con la linterna encendida apunté hacia el árbol y para mi sorpresa no vi nada. Intentaba calmarme buscando cualquier posible explicación lógica a esa voz que claramente oí y me paralizó. Tal vez fue el miedo de sentirme observado lo que hizo que oyera algo que realmente no estaba ahí, o tal vez fue un animal lo que provocó ese ruido que percibí como una voz, no sé, pero si de algo estoy seguro es que lo sentí tan real que me hizo correr hasta el auto y prepararme para lo peor en caso de que hubiera alguien ahí. Finalmente, sin pensarlo más, opté por subirme el cierre, subirme al auto y continuar con mi camino, no sin antes ponerle seguro a las puertas. Tenía la esperanza de que al oír música dejara de pensar en tan terrible experiencia, pero esto no ayudaba mucho, ya que mi corazón seguía latiendo de manera agitada y sentía náuseas de tan solo pensar en la posibilidad de que algo realmente me acechó mientras hacía del baño. Algo desconocido. Intenté otra cosa. Poner la radio en algún programa nocturno para distraerme de mis pensamientos. Lamentablemente me encontraba en un lugar donde la señal no era muy buena, por lo que me resultó difícil sintonizar una estación que no se oyera con interferencia. Al final lo logré y pude centrarme en el programa más que en cualquier otra cosa. Volví a sentirme tranquilo y seguro, esto me ayudaba a pensar con más claridad y analizar mejor la situación a la que me había enfrentado. Aún así, preferí no pensar más en eso hasta llegar a la ciudad.
Apenas eran las 9:30 de la noche, la niebla continuaba, pero eso ya no me importaba tanto después de la desagradable experiencia a la que me había sometido. Lo que sí me extrañó fue que empecé a sentir frío, un frío que aumentaba cada vez más y que me incomodaba, ya que tenía todas las ventanas del auto cerradas y un suéter que me hacía sentir calor en momentos, pero de un segundo a otro ya sentía el ambiente helado, así que miré el termómetro del auto. Vaya sorpresa que me llevé cuando vi que este marcaba 21 grados Celsius, aun cuando yo me sentía a 10. Al final simplemente pensé que era debido al susto que me había llevado hace un momento, por lo que traté de ignorar esa sensación. Igualmente comencé a sentir hambre, por lo que busqué una estación de gas en donde parar para comprar algo de comer y un café para aguantar al menos hasta llegar al pueblo. Me costó un poco, pero pude encontrar una estación pequeña e iluminada al lado del camino, por lo que me estacioné afuera de la tienda de conveniencia y me adentré en busca de algo de comida. Al principio me dio la impresión de que estaba sola, pero luego vi al cajero saliendo del baño, impresionado por ver a alguien ahí a estas horas y con esta neblina. Tranquilamente comencé a buscar lo que necesitaba, paseándome por los pasillos sin ningún tipo de prisa, sabiendo que al menos había alguien con quien contar en caso de que lo necesitara. En eso mi tranquilidad se ve interrumpida cuando, por pura casualidad, volteo hacia la ventana y veo lo que parece ser algo parado afuera de la tienda. Aún siendo de noche y habiendo niebla, podía ver que esa cosa me estaba viendo fijamente, ya que su ojo, pues solo distinguía uno, brillaba de manera exagerada. No podía asegurar que fuera una persona, ya que tenía la cabeza deformada y algo le parecía colgar de la cara, además de que una pierna se le veía ligeramente doblada, como si estuviera rota. Nuevamente no sabía qué hacer en ese momento, ya que no quería perder de vista al hombre extraño, ni llamar la atención del cajero, quien rápidamente notó mi extraño comportamiento. Pasaron unos segundos antes de que el hombre se armara de valor para preguntarme si me pasaba algo, esto debido a la vergüenza de hallarse en esa situación tan extraña, supongo, yo, con voz débil y tratando de fijar mi mirada en el cajero, sin quitarle la mirada de encima al tipo, aunque fuera con el rabillo del ojo, y arriesgándome a quedar como un completo lunático, le pregunté si él podía ver a alguien afuera a escasos metros de la tienda. El cajero, tal y como lo supuse, se mostró completamente extrañado ante mi pregunta y, mirando hacia afuera en busca de algo o alguien, me respondió que no veía a nadie aparte de mí. Ahora la situación me parecía absurda, ya que no estaba ebrio ni mucho menos drogado. Pensar en la idea de que todo estaba en mi mente era igual de ridículo, pues no padecía de ningún trastorno ni enfermedad mental, ni cualquier cosa que me hiciera alucinar de esa manera. Tal vez alguien me había estado siguiendo desde no sé dónde hasta encontrarme en la tienda, lo que significaba que estaba siendo víctima de un acosador que, sin duda, sabía que yo estaba consciente de su presencia, cosa que, por parte me asustaba y a la vez me enojaba, pero aún así sabía, muy en el fondo, que en todas las posibles explicaciones a esta desagradable situación había un toque siniestro. Cuando me di cuenta de que había desviado mi atención de la extraña criatura, al hundirme en mis pensamientos ya era demasiado tarde, pues al voltear al lugar donde la había visto parada, sentí como un escalofrío terrible me recorrió la espalda, además de un vacío intenso en el estómago. La criatura había desaparecido sin que yo la haya visto moverse o esconderse. Nada faltó para que me diera un ataque de pánico, de no ser porque tenía que controlarme al estar solo en la tienda con una persona que, podía verlo, me miraba con creciente preocupación, esto debido a mis expresiones de terror. Pensé en llamar a la policía, pero temía que, al no hallar nada sospechoso me daran por loco, además de que iban a tardar mucho debido a la zona en la que me encontraba, así que rápidamente descarté esta opción. Entonces decidí mejor simplemente tranquilizarme, comprar lo que necesitara y largarme lo más rápido posible de ahí. Ya en la caja, listo para pagar, intento disimular lo más posible mis nervios por salir a la oscuridad, ya que tenía miedo de que esa cosa me estuviera esperando ahí afuera. Pero, para mi mala suerte, la computadora, o lo que fuera esa cosa, en la que el hombre registraba la compra dejó de funcionar, de un momento a otro comenzó a fallar hasta apagarse por completo.
Intentó pasarme a la otra, y última, caja, pero apenas intentó pasar el primer producto cuando la pantalla del monitor se tornó completamente azul, para después apagarse, no sin antes lanzar unos pitidos extraños. El extrañado cajero intentó de todo, pero no pudo hacer funcionar a esas malditas cosas, por lo que me dijo que iría a revisar algo a la bodega, lo que significaría que me iba a dejar solo, esperando en la caja mientras iba a tratar de arreglar el problema. Dicho esto, me dejó y se fue sin decir nada más. De nuevo me sentía aterrado en pensar que esa criatura podía volver en cualquier momento ahora que estaba solo. Es como si con sus poderes hiciera que esas cosas fallaran para quedarme solo y así poder atacarme más a gusto. Estaba paralizado, viendo fijamente la ventana pidiendo a Dios que nada se asomara por la ventana, pero de nada funcionó. Estaba tan concentrado viendo a la ventana que di un salto cuando escuché que algo en los estantes cayó sin razón aparente. Inmediatamente me volteé para ver lo que se había caído, pero no vi nada en el suelo. Acto seguido volteé a la ventana y ahí estaba, solo que más cerca. Me congelé, no podía ni siquiera gritar, sentía como mis piernas se debilitaban cada vez más del terror. Aún así no podía ver el rostro de este ser extraño que, sin duda, no era una persona. Fijándome mejor vi que tenía una sudadera con el gorro puesto, lo que me dificultaba más el tratar de identificar a esa cosa. En ese momento simplemente cerré los ojos y comencé a repetirme: esto no es real, no puede serlo una y otra vez, pues no se me ocurría nada mejor. Lamentablemente cometí un grave error al hacer esto, ya que al volver a voltear a la ventana el tipo estaba ahora tras la puerta. El corazón me dio un vuelco enorme y caí al suelo. Mis piernas no respondían, por lo que no podía pararme, así que como pude me arrastré por el suelo hacia la caja para buscar un arma con que defenderme. No me salía la voz, por lo que pedir ayuda era inútil. Afortunadamente encontré un martillo, pero al intentar agarrarlo tiré un estante pequeño de dulces que se hallaba sobre el mostrador, pues la mano me temblaba y no podía agarrar bien las cosas. Arrinconado y escondido en una esquina, oí como si se abriera la puerta de la entrada, pero no alcanzaba a ver nada, por lo que me preparé para lo peor. Con el arma en mis manos pensaba que esa cosa me estaba buscando, pues oía pisadas del otro lado del mostrador que, lentamente se dirigían hacia mí. Afortunadamente el estante que tiré hizo suficiente ruido como para alertar al cajero, que rápidamente acudió al lugar para ver qué pasaba. Yo, agarrando fuerzas de donde fuera, salí corriendo de la tienda, con el martillo, y rápidamente metí la llave a mi carro para abrir las puertas lo más rápido posible, pero esta se atoró, por lo que en un intento desesperado por entrar en el carro rompí la ventana de la puerta con el martillo y me corté la mano. Encendí el carro y pisé el acelerador. No dejaba de pensar en no voltear atrás por ninguna razón y concentrarme en llegar a la civilización lo más pronto posible. Estaba tan asustado que no me explico cómo es que pude lograr conducir ahora que lo recuerdo. Es en ese momento que delante de mí veo al mismo hombre que había visto en la tienda. Tenía la cabeza desfigurada y lo que le colgaba de la cara era su ojo salido. Gracias a la neblina no tuve tiempo de verlo desde antes y alcanzar a frenar, por lo que lo esquivé y me estrellé con un árbol. Pasaron los minutos y comencé a recuperar conciencia de lo que había pasado. Estaba herido, tenía cortadas por todas partes, pero podía salir de ahí y gatear para pedir ayuda, pues no estaba tan grave, por lo que traté de salir del carro y, una vez afuera, llamar a emergencias, pero mi celular estaba destrozado. Así que no me quedó de otra más que tratar de gatear hasta encontrar ayuda. De pronto el carro estalló en llamas. Afortunadamente estaba lo suficientemente alejado, por lo que no me pasó nada, de no ser porque la criatura salió del fuego dentro del carro y me comenzó a arrastrar hacia las llamas. Finalmente, justo cuando estaba a punto de ser devorado por el fuego, despierto en una ambulancia rumbo al hospital del pueblo. A la mañana siguiente, estaba casi recuperado. El doctor me dijo que el cajero que estaba en la tienda llamó al 911 cuando oyó el choque del carro, pues solo recorrí 100 metros antes de estrellarme, y que cuando me encontró estaba inconsciente. Rápidamente me sacó del auto, pues temía que se fuera a incendiar. También mencionó que es muy peligroso conducir con niebla y en la noche, ya que hace muchos años un hombre que conducía ebrio chocó, al desviarse de la carretera, con un árbol y murió de camino al hospital.
Fue una experiencia horrible, ya que se le había salido un ojo y su cabeza se había desfigurado por el golpe. Lo entendí todo, pues resulta que lo que había orinado la noche anterior no era una piedra, sino un memorial puesto en el lugar del accidente para recordar a este hombre, cuyo espíritu se enojó por eso. Una semana después de aquel incidente, decidí ir a la estación de gas a agradecerle personalmente a la persona que salvó mi vida, además de disculparme por la actitud tan extraña que tuve esa noche. No le quise contar lo del hombre. No creo que esté de más el decir que al pasar por el memorial, lo vi parado detrás del árbol que, supongo, le causó la muerte, y sí, estaba viéndome. El tren de la medianoche. Era un libro antiguo, encuadernado en tela roja. Lo había encontrado, a los 12 años, en la biblioteca de su padre, en uno de los estantes superiores, y contra todas las reglas lo había llevado a su habitación para leerlo a la luz de una vela, mientras el resto de la vieja casa isabelina, llena de crujidos, se hundía en la oscuridad. Así había sido siempre la escena para Mortimer. Una habitación pequeña en la que la luz de las velas ahuyentaba las tinieblas que habían invadido el sueño de los otros. Entonces, a diferencia de ellos, sus mayores, sentía vivir cada fibra y cada nervio de su joven cerebro con una intensidad especial. El tic-tac del reloj de la planta baja, el latido de su propio corazón, todo eso lo llenaba de un sentimiento de profundo misterio. El antiguo libro ejercía sobre él una rara fascinación, si bien nunca logró captar con exactitud el sentido de la historia. El tren de medianoche era el título del libro, y había en la página 15 un grabado insoportable para el niño. Lo horrorizaba. El pequeño Mortimer no había entendido nunca por qué la imagen le producía esa impresión. Ciertamente era un niño imaginativo, pero de ningún modo enfermo. Y pasaba la página 15 como había pasado antes los rincones de la escalera, cuando aún no tenía 6 años, o como el personaje del viejo marinero, que, tras de haber mirado una sola vez en torno suyo el camino desierto, sigue su marcha sin volver jamás la cabeza. Aparentemente no había en la imagen nada que pudiera justificar ese pavor obsesivo. La penumbra que bañaba la imagen, eso era lo más impresionante. Mostraba el andén de una estación ferroviaria desierta, iluminado por la luz de una bombilla. Un andén desierto que sugería un empalme perdido en una región aislada. No había sino una silueta en el andén. La silueta oscurísima de un hombre al pie a unos cuantos pasos de la bombilla, con el rostro invisible, vuelto hacia la negra boca de un túnel que, por alguna secreta razón, sumergía al niño en un abismo de terror. El hombre parecía escuchar. Tenía la actitud de un hombre en tensión, a la espera de algo, quizá de un drama espantoso. En lo que el niño había podido leer o entender del texto, nada había que justificar la impresión de pesadilla que evocaba la imagen. De cualquier manera, no podía resistir a la fascinación del libro, ni enfrentarse a la imagen en el silencio y la soledad de la noche. Y para no verla más, la sujetó a la página anterior con ayuda de 2 alfileres largos. Después decidió leer la historia hasta el final. Pero siempre se dormía antes de llegar a la página 50. Los contornos de lo que había leído la víspera se desvanecían, y a la noche siguiente comenzaba de nuevo y, una vez más, se dormía antes de llegar a la página 50. Pasaron los años. Mortimer creció, lo olvidó todo. Libro e imagen. Sin embargo, un día llegó a encontrarse, poco antes de la medianoche, en el andén de una estación de trenes, en un empalme aislado. Y cuando el reloj de la estación dio las 12, recordó como un hombre que saliera de un sueño prolongado. Allí, bajo la única, siniestra luz, en el largo andén, se hallaba la silueta oscura y solitaria que ya conocía. Un hombre cuyo rostro invisible estaba vuelto hacia la negra boca del túnel. Parecía escuchar, tenso, al acecho, exactamente igual que 38 años atrás. Pero Mortimer no sentía ya el pavor de aquel entonces. Iría hacia la silueta solitaria para desenmascararla, para ver al fin ese rostro que se le había ocultado por tanto tiempo. Caminaría con calma, hallaría un pretexto para abordar al desconocido. Le preguntaría, por ejemplo, si el tren venía retrasado. Sería algo simple para un adulto actuar así. Pero sus manos estaban crispadas cuando dio el primer paso, como si también él estuviera tenso, al acecho de algo. Lentamente, preso una vez más de la obsesión de sus recuerdos, se dirigió hacia la silueta, la pasó y se volvió de súbito para abordarla.
Y entonces vio, sin hablar, sin poder hablar, la silueta, era él mismo. Sus ojos se toparon con sus ojos, como un eco de burla, su propia mirada viviendo en su propio rostro pálido lo miraba. Todos los músculos de su corazón se estremecieron, como si la misma descarga los fuera a paralizar. Lo invadió una ola de pánico. Se volvió, jadeante, y luego se precipitó en una huida ciega, atravesó la sala de espera de la estación, corrió hacia el largo camino iluminado por la luna. Los alrededores parecían totalmente desiertos. La luna reflejaba sobre toda el área su propia desolación. Se detuvo un instante y entonces oyó, como el eco de los suyos, los pasos entrecortados de un ser que lo seguía y atravesaba en ese momento la sala de espera. Después, sin sentir vergüenza, se abandonó a su angustia. Empapado en sudor como una bestia acosada, echó a correr a lo largo del camino, lívido, entre dos hileras interminables de álamos fantasmas que se respondían una a la otra a través de una distancia aparentemente infinita. A un costado del camino, las aguas de un canal recto y largo reflejaban inexorablemente cada uno de los álamos. Oía resonar los pasos a su espalda. Parecían lentos, pero implacables. Más allá, cerca del camino, vio una casa blanca de ventanas oscuras y una puerta que imitaba la expresión de un rostro humano. Pensó que si llegaba a tiempo a la casa, podría encontrar abrigo, una oportunidad de escapar. Los pasos que respondían a los suyos resonaban todavía lejanos cuando se arrojó, sofocado, contra la puerta. Sacudió el picaporte, quiso abrir, pero fue en vano. No había timbre ni él daba. Con los puños golpeó la madera hasta que le sangraron los nudillos. Al fin, oyó pisadas en el interior de la casa. Esas pisadas bajaron lentamente la escalera. Despacio, una mano tiró el cerrojo de la puerta. Una silueta alta apareció en la sombra. Tenía una vela en la mano, pero de tal manera que le resultaba difícil a Mortimer distinguir el rostro de esa silueta. Después, horrorizado, comprendió que el rostro estaba cubierto por una capucha. No cambiaron ni una sola palabra. Mediante un gesto, la silueta lo invitó a pasar. Cuando Mortimer lo hizo, la silueta volvió a colocar el cerrojo tras de sí. Luego, invitándole de nuevo con un gesto, la silueta cruzó delante de él para subir la escalera carcomida. Entraron en una pieza donde ardía el fuego en la chimenea. En cada lado del vestíbulo había un sillón. Y cerca de uno de ellos, una pequeña mesa de roble sobre la cual descansaba un libro antiguo, empastado en tela roja. Era como si el huésped hubiese sido esperado por mucho tiempo y todo estuviera listo para él. La silueta señaló uno de los sillones, colocó la vela junto al libro y se retiró sin una palabra, echando el cerrojo en la puerta. Mortimer miró la vela, que le pareció familiar. El olor de la cera derretida lo llevó de nuevo a la pequeña habitación de la casa isabelina de su infancia. Tomó el libro, temblando. Lo reconoció de inmediato, si bien hacía mucho tiempo que había olvidado la historia. Recordó de pronto la mancha de tinta sobre la página del título. Más tarde, sintió un estremecimiento al llegar a la página 15, que había prendido con alfileres, para ocultarla cuando aún era niño. Los alfileres seguían ahí. Volvió a comenzar el libro. Estaba resuelto a leerlo ahora hasta el final y a descubrir el significado de todo aquello. Sentía que todo estaba en esas páginas. El tren de medianoche era el título del libro. Y mientras leía, las cosas se aclaraban lenta, inexorablemente. Era la historia de un hombre que en su infancia había encontrado un libro, una de cuyas imágenes lo aterrorizaba. Había crecido, perdiendo ese recuerdo. Pero una noche, sobre el andén de una estación desierta, se hallaba en la misma escena representada en la imagen. Veía la silueta solitaria bajo la bombilla, y luego de reconocerla, emprendía la fuga, horrorizado. Se refugiaba en una casa al borde de la carretera. Era conducido a una pieza donde lo esperaba el libro. Finalmente, se ponía a leer desde la primera hasta la última línea. Y ese libro llevaba también por título El tren de medianoche. Y era la historia de un hombre que en su infancia, así, para siempre, al infinito. No había salida posible. Sin embargo, cuando Mortimer encontró por tercera vez la historia de la casa junto a la carretera, una sospecha más aguda lo invadió lenta, inexorablemente. Aunque no hubiera salida, al menos podía tratar de comprender mejor los detalles del extraño círculo en el que estaba atrapado. Pero los detalles no tenían nada de particular. Existían desde siempre. Simplemente, Mortimer nunca había captado su sentido profundo. Pero era todo.
El ser misterioso e inquietante que lo había conducido por la vieja escalera, ¿quién era? En cuanto a esto, la historia mencionaba algo que se le había escapado a Mortimer. Este bizarro anfitrión que le había dado asilo era más o menos de su misma talla. ¿Acaso también él? ¿Era por eso que llevaba el rostro oculto? En el momento mismo en que se planteaba esta pregunta, oyó el ruido de la llave en la puerta cerrada. El misterioso anfitrión se le acercó por las espaldas. Ahora estaba allí, sentado frente a Mortimer, al otro lado del fuego. Con una horrible indolencia, como una mujer que se dispone a arrancarse un velo, levantó la mano para quitarse la capucha. Mortimer sabía qué rostro era ese. ¿Pero estaría muerto o vivo? No había sino una salida, una sola. Cuando Mortimer se precipitó hacia adelante y se aferró a su atormentador, fue atrapado a su vez por la garganta con la misma fuerza vital. Los ecos de sus gritos estrangulados se confundieron indistintamente. Y cuando se apagaron se hizo en el cuarto un silencio tal que habrían podido oírse el tic-tac del reloj de la planta baja, el latido de su propio corazón, la queja larga y cadenciosa del mar sobre la costa lejana, igual que 38 años atrás. Pero Mortimer pudo escapar al fin. Después de todo, quizá logró tomar el tren de la medianoche. Expediente sangriento. Su nombre era Leroy Yánez, un joven de Caracas, Venezuela, que denunció a los 10 años de edad junto con su madre, los abusos y torturas psicológicas que tuvo que sufrir a manos de su padre. Su mamá también participó, aprovechando para confesar que ella también sufría de violencia doméstica por parte de su esposo. Una vez que se llevaron preso al marido y padre del niño, ellos se mudaron a la casa del tío del Leroy, que quedaba en una quinta en Chacao. Al llegar, las cosas habían estado muy bien, ellos solo se quedarían ahí hasta que su mamá vendiera la otra casa y guardara el dinero para comprar una más adecuada. Sin embargo, al pasar los días Leroy desarrollaba instintos homicidas, comenzando por secuestrar y asesinar a los gatos de los vecinos cercanos en la comunidad. Un día, cuando su mamá arreglaba su habitación, se quedó sorprendida y aterrada al encontrar los órganos de más de 10 gatos guardados en una caja grande dentro del fondo del armario. Fue por eso que ella lo llevó a recibir terapias psicológicas y psiquiátricas, para que la situación no empeorara. A los 15 años de edad lo inscribieron en un parasistema, por repetir 3 veces el primer año del liceo a causa de su conducta y pelear siempre con los compañeros de clase en el recreo, llegando a dejar en estado de coma a más de uno. A medida que le iba bien en el parasistema, ya con un buen amigo y con su novia, los problemas comenzaron con un grupo de 5 bravucones, 3 chicos y 2 chicas que comenzaron a acosar a su amigo y a la novia. Un día, Leroy faltó a clases y a la mañana siguiente, descubrió que su novia y su amigo habían sido retirados del plantel por culpa de los acosos y los golpes que recibían de los bravucones. Casualmente el día en que Leroy faltó. Él, enfadado, pensó en una venganza para hacerlos pagar por lo que habían hecho. De pronto tuvo una idea y se dispuso a ponerla en práctica. Ese viernes habló con los bravucones para invitarlos a una fiesta, cosa a la que no se pudieron resistir, aceptando su invitación. Leroy les dijo que pasaría a buscarlos a las 7 de la noche, dentro de la plaza para llevarlos a la celebración. A la hora de recogerlos y una vez que todos estuvieron dentro del vehículo, Leroy les convidó unos cigarros que había dejado ahí. Los jóvenes tomaron cada uno una caja de cigarrillos y comenzaron a fumar, perdiendo el conocimiento al terminarse el primer cigarro. Leroy condujo hasta un extraño almacén. Dentro, Leroy subió al líder de la pandilla, a su novia y su mejor amigo a unas camillas, atándolos de los pies y de las manos, mientras que a la chica y al otro chico restantes los amarró en un par de sillas. Cuando los chicos de las camillas despertaron, vieron a Leroy riéndose y le pidieron que los soltara. Él, callado y riendo, tomó una navaja y empezó a cortarle las arterias de las piernas al líder del grupo, para continuar haciendo una serie de cortadas en la cintura provocando que su dolor aumentara. El muchacho gritó mientras Leroy reía, disfrutando con su sufrimiento. Para terminar, cortó las arterias de los brazos y luego lo destripó, cogiendo sus órganos y colocándolos en su cara para filmar la escena de manera totalmente sangrienta. Feliz con su homicidio, repitió el procedimiento con la novia de aquel joven y su amigo. Disfrutando de la agonía, el dolor y el sufrimiento de los 3 chicos a los que torturó y mató. Leroy se dirigió a los 2 jóvenes que había amarrado en las sillas.
Con miedo y pánico, ellos le suplicaron que los dejara vivir. Leroy agarró una plancha y le pega al chico, a la vez que usaba un yesquero para hacerle quemaduras en piernas y rostro, dejándole fuertes cicatrices para los años futuros. A la chica la torturó con un soplete, quemándole los muslos y vientre, golpeándola con otra plancha para el cabello. Ambos, demasiado heridos por las torturas que sufrieron, fueron soltados por Leroy y recompensados con un teléfono para llamar a emergencias. La ambulancia llegó a la vez que los detectives y la policía para revisar la escena del crimen. El detective Humberto Uzcategui y su compañera Fernanda Quintero, llegaron y vieron la espantosa masacre, la forma tan cruel y horrible en la que los jóvenes habían sido asesinados, y la firma sangrienta que iba desde las cortadas de la cintura hasta las arterias en piernas y brazos, pasando por el destripamiento, y por los órganos que adornaban sus rostros. Ese montaje fue lo que perturbó a los investigadores. A medida que pasaron los días, y las semanas y los meses, ambos encontraron otra escena del crimen que coincidía con el modus operandi del Leroy. La diferencia era que a la víctima le habían desfigurado la cara, antes de dejar los órganos encima. Leroy era alto, y estaba en forma, le gustaba dejar a sus víctimas en los basureros para provocar miedo, mientras que los detectives no encontraban ningún rastro de evidencia para dar con el autor de los crímenes. A medida que los asesinatos aumentaban, en su mayoría con estudiantes, los policías se habían visto obligados a formar un expediente que nombraron como Expediente Sangriento, cuyos crímenes no habían sido resueltos. A los 22 años de edad Leroy seguía cometiendo crímenes, siendo un chico independiente, y expandiéndose a otros estados del país para despistar a las autoridades. Ahora, sus víctimas eran universitarios y trabajadores de centros comerciales. Los detectives habían estado investigando un caso sin solución durante 7 años. Humberto y Fernanda habían tenido pesadillas y perturbaciones sobre este crimen cruel, en el que las víctimas ascendían a más de 30 y los sobrevivientes de las torturas sádicas a 10. Era por eso que ambos habían dejado de investigar, cansados de seguir un caso que no tenía solución. Humberto informó a su jefe que su hijo Omar Uzcategui investigaría ahora el caso, y sería el encargado del expediente. Con 27 años de edad y graduado con un título en psicología y criminología, él aceptó el caso como un reto. Desde entonces se dedicó a investigar a las primeras víctimas, los chicos del parasistema donde estuvo Leroy. Omar llegó al plantel, y habló con la directora, preguntándole si había estudiado ahí hace 7 años un joven que probablemente no tuviera muchos amigos, que se la pasara en peleas y tuviera mala conducta con sus compañeros y profesores de clases. La directora del plantel le respondió al joven detective que con esas características, si había estudiado un joven llamado Leroy Yánez. Buscó el expediente juvenil del muchacho, se lo entregó y en él, Omar leyó lo siguiente. El joven Leroy Yánez ha sufrido abusos físicos y verbales, así como torturas psicológicas a manos de su padre. Al terminar se dirigió a su colega. ¿Sabes? Estos tipos de abusos son típicos de un asesino sádico y despiadado a sangre fría. Creo que sufrió más abusos aparte de lo que ya había sufrido. De repente le dice el chico que recibe las llamadas de denuncias, que se reportó la desaparición de una chica de nombre Camila Gutiérrez, la cual trabajaba en una tienda de ropas en el centro comercial San Ignacio. La denuncia la hizo su amigo, y ya llevaba desaparecida 2 horas. El detective miró su reloj y marcó las 4 de la tarde, debía correr a contrarreloj para encontrar a la chica. Casualmente el teléfono de la chica tenía el GPS activado y su ubicación daba a un almacén abandonado en Mamera. La policía y el detective llegaron al lugar y cuando entraron, sorprendieron al Leroy a punto de torturar a la chica. Omar lo arrestó y se lo llevó a la comisaría para interrogarlo y evaluarlo psicológicamente. El detective entró al cubículo en donde estaba esposado Leroy. Hola Leroy, supongo que estarás contento ahora que tus crímenes te harán famoso, ¿verdad? No cometo los crímenes por fama, solo lo hago por diversión, y porque oír los gritos de su sufrimiento, es la mejor melodía que pueda escuchar. Dime, ¿qué es lo que tuviste que sufrir para cometer estos crímenes? Leí hace horas tu expediente juvenil, y lo que dice lo creo, pero no para que asesines personas de las cuales, en su gran mayoría, son bravucones, algunos violadores y personas que trabajan en centros comerciales. Los atraes con alguna mentira para secuestrarlos, torturarlos y asesinarlos, ¿verdad? Respóndeme. Y también quisiera saber por qué dejaste vivir a 10 personas que sufrieron tus torturas, ¿fue por piedad,
¿acaso? Bueno, las personas que dejé vivir no fue por piedad exactamente, es para que estén traumatizados, y con eso me lleno de alegría, saber que jamás olvidarán ese sufrimiento que los dejará marcados de por vida psicológicamente. En cuanto a mi niñez, ya que quiere saber le diré la verdad, porque usted me cae bien, detective. Sí, es verdad que pasé por los abusos físicos, y las torturas psicológicas de ese hombre, pero también pasé por abusos sexuales. Dime qué clase de padre abusa sexualmente de su hijo. Ya sé, un enfermo, un asqueroso bastardo, y alguien al que no le importa la salud psicológica de su hijo. Quizás por eso es que realizo los crímenes, porque no me importa nada ni nadie, y no siento remordimientos por mis actos. Son pocas las personas que me importan como mi mamá, mi ex prometida, mi amigo y mi prima, personas que tengo tiempo que no he visto en estos últimos 2 años desde que empecé la universidad. Omar se queda sorprendido frente a su confesión, y le hizo una sola pregunta. ¿Sabes acaso de la misteriosa desaparición de tu tío y su novia, que fue hace exactamente 7 años atrás, cuando empezaste a asesinar a los bravucones de tu parasistema? ¿Recuerda qué pasó? ¿Los mataste a los dos acaso? Dime, respóndeme esa pregunta, recuerda y a medida que recuerdes, lo vas narrando para entender exactamente lo que pasó. Leroy comienza a recordar. Se encontraba en casa de su tío, eran las 7 de la noche y buscaba a su prima para que lo acompañara a la farmacia a comprar golosinas. Cuando el joven bajó por las escaleras, fue a la sala y vio a su tío sujetando a su prima y acostándola sobre una mesa para desnudarla, mientras su mujer lo filmaba con una cámara de vídeo. Como su prima tenía la boca tapada, Leroy no había escuchado los gritos. Con rabia, agarró un cuchillo, y apuñaló a su tío y a su novia, 10 veces. Los dos cayeron al suelo y Leroy aprovechó para cortarles las arterias de sus piernas y brazos, hacerles cortadas por la cintura y luego destriparlos. Su prima, con un cuchillo eléctrico, los cortó a la mitad, y los metió en bolsas grandes de basura. Mientras ella limpiaba la sangre del piso, Leroy disolvió las bolsas con los cuerpos dentro en una bañera con ácido, eliminando cualquier rastro de los asesinatos. Agotado, Leroy faltó el martes a clase. Fue aquel martes en que faltó el joven, cuando los bravucones acosaron y golpearon a su novia y amigo. Al día siguiente, al enterarse, comenzó con su racha de sádico ocio asesinando a los 3 chicos del parasistema y torturando a los otros 2. Y desde ahí continuó con sus homicidios hasta que fue detenido por el detective Omar. Este estaba sorprendido de saber que el primer crimen del Leroy no había sido el de los 3 bravucones, sino que fue el de su propio tío y su prometida. Ok, Leroy, solo para terminar de la conversación. Te preguntaré lo siguiente. A pesar de que te veo como alguien sin remordimientos, ¿crees en Dios? Nunca piensas en pedir perdón por tus actos. No creo en Dios, pero no niego su existencia y sé que Dios existe en la inocencia de cada quien. Por ejemplo, en los niños, seres que en su mayoría tiene esa inocencia que los hace únicos hasta que pasan por los desórdenes de la sociedad y se convierten en algo que ya no son ellos mismos, sino otra persona que reacciona de manera diferente ante los abusos de sus padres, compañeros de clases, y cualquier factor que los hace perder esa inocencia. Claro, los psicólogos ayudan, pero cuando la gente, y lo digo en mi caso, no cree en esos psicólogos, ya no hay reparación para la mala conducta, aunque sé que pueda cambiar. Al final me convertí en el ser humano al que la gente le tiene miedo, por culpas de los maltratos de un padre abusivo que me ha hecho daño físico y psicológico. Así que no pienso pedir perdón a Dios porque no estoy listo, sucederá cuando esté listo, pero por ahora no. Omar ya no tenía más nada que preguntarle y les dijo a los guardias que lo mandaran para la penitenciaría de Ramos Verde, donde estaría preso hasta que le dictaran sentencia. Leroy, ya trasladado a la penitenciaría y en su celda, recibió a una pareja de hermanos periodistas, un hombre y una mujer con síndrome de Asperger. Sus nombres eran Leticia Seara y Baltasar Seara, y realizaban documentales sobre asesinos seriales para luego transmitirlo en un programa de Investigation Discovery. Entraron a la celda con permiso del Leroy para hacerle una entrevista, en donde todo quedaría grabado para que los hermanos pudieran trabajar con su testimonio. Leticia fue la primera en hablarle al Leroy. Primero que nada, Leroy, buenas noches, espero que estés bien porque quisiera que me respondieras sobre cómo comenzaste con tus crímenes para un documental. Me llamo Leticia Seara y mi hermano se llama Baltasar Seara.
Podrías responderme por ejemplo hablándome de tu infancia. No se te olvide que estos documentales son para dar a conocer a la población mundial sobre asesinos seriales, dijo Baltasar, personas que como tú sufrieron maltratos y por eso es que a ellos no les importa cometer esos crímenes. Por favor, solo dinos qué fue lo que te motivó para estos homicidios. Ustedes tienen síndrome de Asperger, ¿verdad? Sí, pero de todos modos ese no es el tema. Quiero que me digas qué fue lo malo que te pasó, para que te convirtieras en alguien tan sádico y cruel con las personas. Leroy observó lo bella que se veía Leticia y cómo iba vestida. ¿Sabes? Entre todas las chicas con las que he estado, tú eres la única persona a la que no lastimaría, tu belleza es única y de verdad quisiera conocerte más. Baltasar se molestó con estas palabras. Oye, deja la falta de respeto, chico, no tienes que estar halagando a mi hermana. No te preocupes Baltasar, mejor salgamos de aquí y ya. Durante los años que estuve en el parasistema, traté a un chico con síndrome de Asperger, dijo Leroy, su nombre era Brian Vergara y mi ex prometida se llamaba Sabrina Velázquez. Le hablé desde el Facebook después de que termine el parasistema y nunca le hice nada. Créeme querida Leticia, nunca te lastimaría y nunca le haría nada a tu hermano, después de todo ustedes son personas súper inteligentes y saben a lo que se atienen. Los hermanos se retiraron sin tener ninguna declaración para realizar el documental. Mientras tanto, el detective Omar llegaba a su casa feliz por resolver un caso que durante 7 años había estado aterrorizando a la ciudad de Caracas. 2 horas después de celebrar junto con una amiga, recibió una llamada de su jefe. Omar, hubo una fuga en la penitenciaría de Ramos Verde y se escaparon varios presos, incluyendo al Leroy. Se hizo una revisión en su casa, que queda en la parroquia del Paraíso, y se encontró un plano de la penitenciaría. Varios compañeros dicen que él manipuló a algunos de los presos para realizar la fuga. Omar, triste y sin nada que hacer, colgó la llamada y al otro día renunció a investigar el caso, comprando un pasaje para viajar a Estados Unidos. Una vez que terminó de establecerse en el país, recibió la videollamada de Carlos, un amigo que se fue a trabajar en el FBI como analista técnico. Oye, ¿por qué no vienes a trabajar en el FBI? Ahora no quiero saber de ningún caso, en Venezuela me tocó uno en el que, al final, el asesino se escapó y por eso me fui del país y renuncié a seguir investigando. Ah, el caso que ustedes nombraron como Expediente Sangriento. Hay un creepypasta de esa historia, dicen que si una persona está en un centro comercial hasta la noche, cazan a la víctima, la secuestran y luego la matan y la dejan en la basura de la manera más horrible. Sí, ya escuché sobre ese caso. Disculpa, pero tengo que colgar, luego te llamo. Luego de que Carlos se despidió de él, Omar recibió una llamada extraña vía Skype, era Leroy quien lo está llamando. Hola Omar, ahora estás en Estados Unidos. ¿Cómo estás? Oye, tranquilo, no te preocupes, ahora puedes decirle a Carlos del FBI, que investigue los siguientes homicidios porque comenzaré a buscar nuevas víctimas. Recuerda, no te haré nada, solo quiero fastidiarte. Leroy cerró la llamada y Omar desesperado, llamó a Carlos. Carlos, gracias por responderme, mira, llamó Leroy, el asesino que tiene como sobrenombre Expediente Sangriento. Dijo que habrá nuevas víctimas, así que mantente alerta por si acaso. Tranquilo chamo, deja eso, estás perturbado pero ya pasará, ya deja de pensar en ese caso. Igual de todos modos cualquier cosa te aviso. Al pasar los días, Omar recibía fotos de cada asesinato cometido por Leroy, y lo peor del caso era que el FBI investigaba estos crímenes donde tampoco se podía encontrar ninguna evidencia. Omar continúa teniendo pesadillas por ese caso que lo sigue y lo sigue. Con la diferencia de que ahora es en Estados Unidos, y no en Venezuela.